Hola, en esta presentación vamos a ver de manera resumida algunas informaciones básicas sobre las ondas senoidales, que es el tipo de onda AC, de onda alterna que se utiliza en nuestro país. Entonces es una onda muy importante. Esta presentación va a ser corta porque solamente vamos a ver algunas informaciones específicamente sobre este tipo de onda. Este va a ser el contenido que veremos en esta presentación. Veremos qué es una onda senoidal y cuáles son las partes que la conforman. Veremos los tipos de voltajes que se pueden medir en una onda senoidal. Veremos el cálculo matemático de lo que sería el voltaje medio o voltaje promedio en una onda senoidal. Y finalmente veremos el cálculo matemático del voltaje eficaz o voltaje RMS, que es el más utilizado en las ondas senoidales. Entonces, matemáticamente, una onda senoidal, o también conocida como senoide, es una curva que representa gráficamente la función del seno, como vemos acá en esta imagen. Su expresión matemática sería esto que se indica acá, que dice que la función va a ser igual a, que es la amplitud de la onda, multiplicado por el seno de Wt más phi. Entonces, A es la amplitud. Si yo tengo esta onda, la amplitud va desde 0 hasta el punto máximo, que también se le conoce como voltaje pico. Ese sería el valor de A. W es igual a 2pi la frecuencia de la onda. En el siguiente slide veremos exactamente qué sería la frecuencia de una onda, pero sería igual a 2pi por la frecuencia. Y phi es la fase inicial. En este caso la fase es 0, pero si yo tuviera una onda que empezara, digamos, por este punto, tratando de dibujarla más o menos a lo como esto. Entonces, entre la primera onda y la segunda onda hay un desfase que sería phi. En este caso, un ciclo de onda, que sería hasta este punto de la onda roja, cubre 2pi, que serían 360 grados. Entonces, medio ciclo, en este caso, sería la mitad de 360, sería 180. Y la mitad de 180 sería esto que está acá, que sería 90. Entonces, en ese caso, el phi, el desfase entre esas dos ondas, sería de 90 grados. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro país, la energía alterna que se mide, si colocamos un tester dentro de un toma corriente, vamos a medir aproximadamente, porque eso puede variar entre 110 a 120 voltios AC, a una frecuencia de 60 Hz. Sin embargo, ese 110 voltios no quiere decir que sea la amplitud. Ese 110 voltios es el voltaje RMS. Y el voltaje pico de una onda alterna va a ser igual al voltaje RMS multiplicado por raíz de 2. Es decir, sería 110 por raíz de 2. Raíz de 2 es 1.41. Entonces, 110 por 1.41 es aproximadamente a 155. Es decir, que la onda alterna que está en los tomacorrientes en nuestra casa tiene una amplitud de 155 voltios aproximadamente, aunque el tester indique 110 voltios. Y W, en este caso, como es 2pi por la frecuencia es 60 Hz, y 60 por 2 sería 120 pi. Como no hay desfase, entonces el phi sería 0. Por lo tanto, esta sería la expresión matemática de la onda alterna que llegaría a nuestra casa, 155 voltios seno de 120 pi por el tiempo. Entonces, aquí podemos ver algunas informaciones específicas sobre la onda senoidal. Por ejemplo, la amplitud, que ya la habíamos indicado y se ve en esta imagen, es el punto más alto de la onda, desde 0 hasta el valor más alto, que sería este que está acá. También se le conoce como voltaje pico. El periodo de una onda es el menor conjunto de valores del eje horizontal que corresponde a un ciclo completo de la función. Es decir, para poder calcular el periodo de una onda, que tiene que ser una onda periódica, es decir, que se repita con el tiempo, primero tenemos que determinar cuál sería un ciclo de la onda. Un ciclo de la onda es una forma de la onda hasta que empieza a repetirse. Entonces, como vemos, empieza en esta parte y luego a partir de acá se empieza a repetir otra vez. Entonces, esto que está acá, desde acá hasta acá,
sería un ciclo. Desde acá hasta acá sería otro ciclo, etc. Entonces, en este eje, en este plano cartesiano, el eje Y sería la amplitud, que sería voltaje, y el eje horizontal, el eje X, sería tiempo, como aquí se indica. Entonces, el periodo no es más que el tiempo que dura en completarse un ciclo. Es decir, en este caso, desde aquí hasta aquí. Como este eje no tiene valores, no podemos saber cuál sería su periodo, pero si tuviera, digamos que mediciones, entonces sí se pudiera calcular el periodo, porque básicamente es el tiempo, repitiendo, que dura en completarse un ciclo de la señal. Eso es el periodo. Por lo tanto, el periodo, su unidad de expresión sería en segundos. Por otro lado, otra información que se utiliza en las ondas sería la frecuencia. Y la frecuencia matemáticamente es el inverso del periodo. Entonces, si el periodo es el tiempo que dura un ciclo expresado en segundos y tú estás dividiendo 1 entre ese tiempo, lo que estás calculando básicamente es viendo en un segundo, cuántos ciclos hay, cuántos tiempos de periodo de ciclos hay. Por lo tanto, si tú tienes una onda senoidal que te dicen que es de 60 Hz, quiere decir que en un segundo hay 60 ciclos. Es decir, que en un segundo se repite esta forma de onda 60 veces. Una vez, dos veces, tres veces, hasta que llegue a 60. Entonces, ya sabemos que, repitiendo, el periodo es el tiempo que dura en completarse un ciclo de la onda y la frecuencia es el inverso del periodo y dicho en español es la cantidad de ciclos que hay durante un segundo, es decir, la cantidad de veces que se repite la forma de la onda durante un segundo. Ya sabemos que en nuestro país la frecuencia es 60 Hz, en Europa, por ejemplo, la frecuencia es 50 Hz, es decir, que en Europa se repite el ciclo 50 veces durante un segundo, mientras que en nuestro país, siguiendo el estándar americano, el estándar AMSI, sería 60 Hz. El estándar europeo sería el ETSI. Entonces, la frecuencia inicial, phi, es el desplazamiento horizontal de la senoide. Si dos sinusoides están con la misma frecuencia y con la misma fase, se dice que están en fase. Es decir, déjenme ver si aquí se puede borrar todo esto. Ok, perfecto. Si yo tengo esa onda original y aquí tuviera otra onda, como le mencionaba en el slide anterior, entonces entre esta y esta, la diferencia es un cuarto del ciclo. Y como un ciclo es 360, sería 360 entre 4 sería 90. Entonces la fase sería 90. Si las dos ondas empiezan al mismo tiempo, aunque tengan amplitudes diferentes, digamos que aquí tengo una onda más pequeñita, pero se cumple, dura el mismo tiempo. Entonces esas dos ondas tienen la misma frecuencia y tienen el mismo periodo, aunque su amplitud va a ser diferente. En ese caso se dice que están en fase. Si no empiezan al mismo tiempo, entonces se dicen que están desfasadas. Para poder comparar que una onda esté en fase con relación a la otra o esté desfasada, tienen que tener la misma frecuencia. Es decir, si yo tengo dos ondas con frecuencia diferente, por ejemplo, una 50 Hz y otra 60 Hz, no puedo relacionar las fases entre ellas, ya que su frecuencia es diferente. Entonces, para poder decir si están en fase o desfasadas, tienen que tener obligatoriamente la misma frecuencia. Si no, esa comparación de fases no se puede realizar. Continuando, ahora vamos a ver los voltajes que se pueden medir en una onda senoidal. Ya sabemos que esta es su expresión matemática. Aquí está graficando, donde sabemos que el eje vertical sería la amplitud, que sería en voltaje, y el eje horizontal sería tiempo. Entonces aquí tenemos varios tipos de voltaje. El primer voltaje, que sería este que está acá, el voltaje pico. El voltaje pico es lo mismo que la amplitud de la onda, que va desde 0 hasta su punto máximo. Esta sería la amplitud de la onda.
Otro valor de voltaje que se calcula es el voltaje pico a pico. En este caso se calcula desde el valor más alto hasta el valor más bajo. Básicamente sería el doble del voltaje pico. Es decir, si yo tengo un voltaje pico de 5 voltios, entonces el voltaje pico a pico sería 5 por 2, 10 voltios. Otro tipo de voltaje sería el voltaje medio, que eso lo veremos con más detalle en los siguientes slides porque se van a explicar matemáticamente. Pero simplemente de modo resumen, en este caso, este voltaje medio que se está indicando acá no es exactamente para esta forma de onda, ya que el voltaje medio sería como el voltaje promedio, y el voltaje promedio de un ciclo completo de una onda AC sería 0, que sería el voltaje promedio. Este valor que te están indicando acá es si se calcula solamente la mitad de un ciclo, o si estoy calculando la salida de un puente rectificador donde ya la onda estaría en los dos ciclos en su forma positiva. Entonces, en ese caso, el voltaje medio sí sería más o menos como se indica en esa gráfica. Pero si es de una sinusoidal completa, es decir, que tenga valores positivos, valores negativos, su voltaje medio sería 0, y lo vamos a ver demostrado matemáticamente en los siguientes slides. Por último, tenemos el voltaje RMS, que es un poco más alto que el voltaje medio, y también no voy a abundar mucho sobre él ahora porque vamos a ver el detalle de ellos, de ese tipo de voltaje, en los siguientes slides. Entonces, continuando, ahora vamos a ver el voltaje medio o promedio, y después que veamos este, finalmente veremos el voltaje RMS. Entonces, en el voltaje promedio es el cociente del área bajo la forma de onda con respecto al tiempo. Es decir, el promedio de todos los valores instantáneos a lo largo del eje con el tiempo de ser un promedio completo. Básicamente es tomar cada uno de los puntos que van formando esta onda y sacar el promedio de todos. Bien, ¿y qué es el promedio? El promedio es sumar todos los valores y dividirlo entre la cantidad de valores que tú tengas. Entonces, en este caso, en una onda senoidal completa, su valor promedio es 0 porque todos estos valores que están acá, se cancelan, es decir, los que están en el semiciclo positivo, se cancelan con los que están en el semiciclo negativo. Entonces, en este caso, al restar la parte positiva menos la parte negativa, daría 0, como se indica acá, voltaje promedio, que también se le conoce voltaje DC, da 0 para una onda completa senoidal. Entonces, como les había comentado, el promedio de matemática simplemente es la sumatoria de tus valores entre la cantidad de valores. Si tú tienes, digamos, 5 valores cualesquiera y quieres sacar el promedio de esos 5 valores diferentes, tendría que sumar cada uno de los 5 valores y dividirlo entre 5, que sería m sería la cantidad de valores, y voy a sumar el valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, hasta el valor que fuera, en este caso sería hasta el valor 5, y lo divido entre 5. Esa es la expresión matemática de promedio. Por lo tanto, si llevo esto a otra expresión matemática, sería igual a la sumatoria de todos los valores, donde n va desde el valor 1 hasta m, que sería el valor total. Si volvemos al mismo ejemplo, sería del valor 1 al valor 5. Sumo esos 5 valores, que sería la sumatoria, y luego lo multiplico por 1 sobre m, que sería básicamente dividirlo sobre m, donde m es la cantidad de elementos. Es decir, sumo los 5 elementos, los 5 valores, y luego lo divido entre 5 para calcular su promedio. Entonces, básicamente aquí lo que tengo que hacer es, tomo este valor, lo sumo, 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 sumo, y después que lo sumo lo divido en la cantidad de muestras que tomé. Si tomé 100 muestras, entonces sería esos 100 valores que tomé y lo divido, si lo sumo y luego lo divido. Entonces, como esto es una onda, lo puedo llevar a una forma matemática más fácil, porque en este caso dije que fueron 100 valores, pero si yo quisiera exactamente todos los valores, entonces lo pudiera representar como una integral, ya que sabemos que la integral es el área
debajo de una curva, es decir, el integral es todo esto que está acá. Todo esto que está acá. Sería el integral. Entonces yo pudiera venir y decir que voy a integrar desde el periodo T1 hasta el periodo T2, es decir, tomo un punto cualquiera, digamos desde aquí, voy a integrar desde aquí hasta aquí esa onda. Al sacarle la integral, que sería la función, en este caso bt, la voy a integrar en función del tiempo, voy a tomar todos esos valores, es decir, lo estaré sumando, y luego para sacar el promedio lo divido en la cantidad total de valores que estoy sumando. Y en este caso sería dividir entre la diferencia de esos dos tiempos. Si fuera aquí de 0 a t, t2 valdría t y 0 sería t1. T menos 0 sería t. Entonces estoy dividiendo, sumo todos esos valores y luego lo divido entre t. Si hago eso de aquí a aquí, sería exactamente igual. La integral sería la sumatoria de todos los valores. Y digamos que este sería T2 y este sería T1. La diferencia de T2 menos T1 sería T, que sería el periodo, que es exactamente de dónde a dónde estoy integrando. Entonces esa es la expresión matemática para calcular el voltaje medio o promedio digamos, de una onda senoidal. Entonces vamos a calcular ahora esa expresión matemática para esta onda para ver matemáticamente cuánto da. Que en teoría ya sabemos que debería dar 0 voltios. Entonces la expresión matemática de esta función, como ya vimos, es la amplitud, que en este caso se representa como Vm, que es esto, que sería el voltaje máximo o voltaje pico. Sería el voltaje máximo por seno de Wt más phi más Bc. Bc sería una constante de voltaje que yo le estaría sumando a la onda. Es decir, que si yo tengo esa onda, en ese caso la componente DC es 0, pero si se le suma una componente DC, y eso haría un offset hacia arriba, entonces en ese caso la onda estaría aquí arriba. Eso fue si le hice un offset hacia arriba. Si le hice un offset hacia abajo, entonces estaría acá, que sería restarle un valor. Entonces vamos a calcular el valor promedio de la onda, y la onda la vamos a expresar tomando en cuenta esa constante de DC que se le pudiera estar sumando a la onda. Si fuera la onda azul, no tiene componente de DC, entonces este valor sería 0, ese último término sería 0. Pero si tenemos, por ejemplo, la onda aquí arriba, entonces ya su valor DC no sería el mismo que esta onda de aquí abajo, porque aquí abajo la onda sería 0, su promedio. Pero aquí ya no sería 0, y aquí sería este valor que está aquí arriba. Que como vemos visualmente se puede apreciar que estos términos se van a cancelar con esto. Por lo tanto, su componente DC va a quedar en este valor. Es decir, que su componente DC en este caso debería quedar igual a veces. Si yo le hice un offset de 5 voltios, entonces esa onda tendría un voltaje promedio de 5 voltios. Si a esta onda azul no le sumo ninguna componente DC, entonces debería dar 0 porque no le hice ningún offset y su promedio va a dar 0. Entonces vamos a ver esto acá matemáticamente, ¿cómo sería? Tengo mi fórmula para calcular el voltaje promedio, que es 1 sobre el tiempo que estoy integrando, que es del periodo 2 menos el periodo 1, integrando del periodo 1 al periodo 2, de la función en función del tiempo. Entonces, en este caso, ya dijimos que la función es voltaje máximo seno de Wt más phi más la constante de DC que se le puede colocar de offset. Entonces, ¿cuánto vale W? Habíamos dicho que W era igual a 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Por lo tanto, puedo despejar el periodo y el periodo va a ser igual a 2pi sobre W. Eso es para saber de dónde a dónde voy a integrar, porque para hacer las integrales es utilizando el periodo. Entonces ya tengo cuánto vale el periodo. Por lo tanto, aquí ahora en la gráfica reemplacé mi periodo, que decía T, y ahora lo reemplacé por lo que vale el periodo, que sería 2pi sobre W. Y listo, ahora procedemos a calcular la expresión matemática. Y sustituimos 1 sobre T2, ¿cuánto vale T2? 2pi sobre W, menos T1, que en este caso es esto, vale 0. Integral de 0 hasta acá, que sería de 0 hasta el periodo, que sería 2pi sobre W,
La función es voltaje máximo por seno de WT más phi, en este caso como empieza desde el inicio, phi es 0, más la sumatoria de la componente de C que eventualmente pudiera tener. Entonces, ahora vamos a realizar esta integral. Como aquí tengo una suma, esta integral se puede dividir en dos integrales. Y aquí la tenemos, la integral de 0 a 2pi sobre w de este término, que sería este término, más la misma integral con los mismos valores que se van a evaluar de 0 a 2pi sobre w de este término. Y ahora simplemente calculo cada integral. Bueno, en este caso no se hizo nada, escribí la misma fórmula dos veces. Entonces, para poder hacer este cálculo, aquí tengo seno de WT, es decir, que no tengo solamente T, es decir, no como que yo tengo seno de teta, de un ángulo, sino que tengo seno de algo multiplicado por el ángulo. Entonces, para poder hacer esa integral, aquí yo tengo que tener solamente el ángulo. Entonces, vamos a utilizar lo que sería el cambio de variable. Entonces, ese WT lo voy a igualar a otra variable que sea una sola variable para no tener dos valores, y sería Z. Aquí derivo en ambos lados, entonces derivo el tiempo sería de t y derivo z sería de z. Y ahora esto que está acá lo voy a sustituir acá y acá. Entonces digo que la integral de bm seno de wt es igual, como esto es un valor fijo, que es este valor, es una constante, puede salir de la integral. Y aquí tengo bm y wt es igual a z, entonces aquí reemplacé wt por z. Y de t, que es esto, lo voy a reemplazar. Si despego aquí de t, va a ser de z sobre w. Sería de z sobre w. Como el w también es un número, puede salir de la integral y por eso está aquí afuera. Así que la integral de esto, de seno wt, sería esto que está acá. Entonces, aquí estoy colocando la misma ecuación que tenía en el slide anterior. Simplemente ahora voy a sustituir ya lo que nos dio en la integral. Entonces aquí sería, como dijimos, este BM sale y dividido sobre el W cuando se hizo la sustitución de DT sobre de Z sobre W. Seno de WT se sustituyó por seno de Z. Y esta parte se quedó exactamente igual. No hemos hecho ningún cálculo en ese lado. Entonces, continuando ya ahora haciendo la integral, sería, bueno, este mismo valor que está acá, se queda afuera. Abre llave, este valor que está antes de la integral. Entonces, la integral del seno es igual a menos coseno. Entonces aquí integro el seno, me va a dar menos coseno de z, más la integral de BC es una constante, es decir, que BC sale. Entonces la integral de dt va a ser t. Es decir, como la integral de 1 en función de x va a ser x. Entonces la integral de dt va a ser t. Entonces nos da BC por t. Y todo eso lo voy a evaluar desde 0 hasta 2pi. Hasta 2pi sobre w. Entonces, y aquí vuelvo a reemplazar el valor de z, el cambio de variable. Z, si recordamos, era wt era igual a z. Entonces, z, aquí es wt. Y ya, simplemente ahora se hacen las evaluaciones, que sería sustituir aquí donde tengo el tiempo por 2pi w, aquí también el tiempo, y luego restarle sustituyendo el tiempo por 0. Es decir, evaluando el término superior menos evaluando el término inferior. Y aquí ya tengo, este término se queda igual, afuera, este término se queda igual. Entonces, coseno de WT, el T es igual a 2pi sobre W. Entonces aquí se sustituyó el T por 2pi sobre W, más BC por el T, que es igual a 2pi sobre W. Todo eso menos, ahora evaluando el T con 0, que sería igual a esta constante, Bm sobre W, por el coseno de WT, que T vale 0, y BC por T, que aquí vale 0. Entonces ya sabemos que esto va a dar 0, cualquier número por 0 va a dar 0. Y aquí tenemos el coseno de
de 0. Aquí tenemos este W, se va con este W, y tenemos coseno de 2pi. 2pi es como que estoy dando una vuelta completa, porque pi sería 180 y 2pi serían 360. Es decir, que coseno de 2pi es igual a coseno de 0. Y ya, simplemente se sustituyen. Entonces copié esa misma ecuación y la tengo acá. Y ahora vamos a reducirla. Entonces, como dije aquí, bueno, ya esto es lo mismo que le mencioné. Esto se fue con eso. Quedó 2pi, que sería igual a coseno de 0. Esto se queda igual. Esto se queda igual, coseno de 0 y bc por 0. Esto se elimina porque va a dar 0. Y ahora simplemente lo sustituyo. Entonces, coseno de 0 es igual a 1. Es decir, si en la calculadora colocan coseno de 0, va a dar 1. Entonces aquí este término se queda igual. Esta constante se queda igual. Coseno de 2pi, que es igual a coseno de 0, porque es una vuelta completa. Entonces eso es 1. Más bc por 2pi sobre w, eso se queda igual. Esta parte se queda igual. Bueno, menos con menos, entonces en este caso da más. Y coseno de 0 es 1, y ahí está el 1. Y ya simplemente ahora hay que hacer esas sumatorias que están acá. Y nos queda que este W que está acá se va a ir con este, se va a ir con ese y se va a ir con ese. Entonces ahora nos queda menos BM sobre 2pi, que fue esto que está acá. Nos quedó este término que está acá. Este que está acá sería 2pi BC sobre 2pi, entonces el 2pi se va con el 2pi y nos queda BC. Y aquí nos queda BM sobre este 2pi. Entonces, como vemos, esta parte está en negativa, este término, y este término está positivo, es el mismo término, menos voltaje máximo sobre 2pi, más voltaje máximo sobre 2pi, por lo tanto ellos dos se cancelan. Y nos quedaría simplemente que el voltaje máximo va a ser igual a la constante de DC. Es decir, que si en este caso esa onda senoidal no tiene componente de DC de offset, entonces su voltaje promedio o su voltaje medio sería igual a 0 porque la componente de DC es 0. Si tuviera un offset acá arriba de 10 voltios, entonces su offset sería de 10 voltios y su voltaje promedio sería igual a esa componente de offset que sería de 10 voltios. Cuando ya tenemos una onda, digamos, aquí rectificada, entonces el promedio ya no va a dar 0 porque ya no se cancela la parte positiva con la parte negativa, sino que básicamente como que estoy, si el voltaje promedio es cuáles son los valores promedio, es como que yo tomara esta montañita y esa montañita la distribuyera en estas áreas que están acá y en esta área que está acá. Igual esta montañita, una parte la distribuyo acá y otra parte la distribuyo acá. Entonces su voltaje promedio va a dar más o menos como por este valor. Por eso, en ese caso, en una onda rectificada, su voltaje promedio ya no sería 0, porque no tengo la parte, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, y no se cancelan, sino que va a dar un valor positivo, que era lo que se indicaba al inicio, en la gráfica inicial que yo les mencionaba, que estaba marcado en amarillo, que aunque la onda fuera senoidal, se indicaba como un valor mayor a 0. Entonces, bueno, esto es ya lo que le mencioné, que si una onda senoidal, evaluando su voltaje promedio completo de un ciclo completo, y no tiene componente de C, entonces sería, su valor promedio será 0. Entonces, esta fue la ecuación que nos dio, es decir, de lo que acabamos de calcular, este fue el voltaje promedio de la onda. Es decir, básicamente aquí tengo la ecuación. Esto fue lo que hicimos, el integral del seno, que daba menos coseno, etcétera. Esto fue exactamente lo que calculamos ahora de una onda completa. Y se evaluaba desde 0 hasta 2pi. Si en este caso yo voy a calcular esto que está aquí abajo, que sería el voltaje promedio de una onda rectificada completa, es decir, que los dos ciclos están en la parte positiva, entonces en este caso voy a integrar, si ya el ciclo de esta onda ya sería la mitad, es decir, el ciclo de esta onda es todo esto, porque a partir de aquí que se empieza a repetir.
Pero en esta onda, la onda se empieza a repetir a partir de acá, por lo tanto, este es su periodo. Es decir, que el periodo de una onda rectificada es la mitad que el de una onda sin rectificar. Y como el periodo se dividió en la mitad, entonces la frecuencia se multiplicó por 2, porque sería el inverso. Es decir, que si yo tengo una onda senoidal como esta que está acá, de 60 Hz, que es lo que no llega a las casas, si tú la rectificas con un puente de diodo para que sean los dos semiciclos positivos, entonces su frecuencia se multiplica por 2 y ahora la frecuencia sería de 120 Hz. Bien, porque la onda se repite en la mitad de tiempo. Es decir, su periodo se dividió en la mitad. Entonces, en este caso, yo voy a integrar desde aquí hasta un ciclo, que sería esto que está acá. Entonces, si aquí yo tenía que, como están aquí en los mismos ejes, esto valía 2pi sobre w, quiere decir que aquí en la mitad sería la mitad de esto. Entonces, 2 entre 2 daría 1 y sería, entonces, pi sobre w, ese tiempo. Entonces acá, en esta integral, que es la misma integral que tengo aquí arriba, simplemente voy a integrar, en vez de integrar de 0 hasta 2pi sobre w, voy a integrar a la mitad del periodo, que sería de 0 hasta pi sobre w. Bien, porque el 2 se divide con el 2, como vimos acá. Y si fuera a calcular esta forma de onda que está acá, que es una onda rectificada, pero de media onda, es decir, que medio ciclo, el medio ciclo positivo se permanece, pero el medio ciclo negativo se elimina. Entonces su voltaje promedio sería básicamente calcular la sumatoria de todos estos valores y dividirlo en todo el periodo completo, porque en esta onda el periodo es el mismo que el de la onda de arriba, es decir, sería todo esto, de aquí hasta aquí. Por lo tanto, es como que tengo este mismo valor que tengo acá, pero acá, aquí se divide, se distribuye entre este periodo más pequeño y aquí se distribuye entre un periodo que es el doble. Por lo tanto, aquí este voltaje de esta onda va a dar la mitad que el de abajo, porque todos esos valores los voy a dividir en el doble del tiempo. Entonces, como vemos acá, en esta onda rectificada completa, su voltaje de DC es 0.636 del voltaje máximo, y en esta onda de rectificada en media onda sería la mitad. Es decir, el 636 se divide entre 2 y sería 0.318 del voltaje máximo. Entonces sería, su expresión matemática es la misma que la de la rectificación de la onda completa, pero se divide entre 2. Se multiplica por un medio. Entonces vamos ahora a calcular esta parte matemáticamente. Si vamos a evaluar esto que está acá matemáticamente. Yo aquí tengo mi ecuación, que ya sabemos que estoy integrando de aquí al periodo, que sería la mitad del tiempo de esta onda senoidal completa. Y simplemente evalúo. Aquí para evaluar voy a reemplazar el tiempo por pi sobre w, tanto aquí como aquí, y luego le resto evaluando el tiempo con 0. Entonces lo tenemos. Sería coseno de wt. ¿Cuánto vale wt? Pi sobre w. W se va con w y nos queda coseno de pi. Entonces coseno de pi, si lo ponen en la calculadora, eso sería como coseno de 180. Eso da menos 1. Entonces todo eso da menos 1. BC, que sería la componente de C multiplicada por el tiempo es pi sobre W, entonces dice que da igual, tiempo es pi sobre W. Menos, ahora evaluando todo esto con el tiempo en 0. Coseno de 0, ya habíamos dicho que era 0, si no mal recuerdo. Déjenme un segundo, déjenme comprobar en la calculadora, porque ya se me olvidó en la mente. Ya cuando uno está medio viejo, eso es lo que pasa. Bueno, mi celular no lo hace. Pero esto sería, no, coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1. O sea, da menos bm sobre w coseno de 0, que es 1. Entonces aquí se queda
esto multiplicado por 1, y BC por T, que T es 0, sería BC por 0, se elimina, es decir, esta componente se elimina cuando evalúo con el 0. Y ya después que tengo esta parte que está aquí abajo, simplemente evalúo. Este menos se va con ese menos y va a dar más. Vamos a poner aquí abajo. Va a quedar BM sobre W más BC por pi sobre W, menos con menos va a dar más, entonces sería más BM sobre W. Todo eso multiplicado con este término que tenía aquí afuera, que es W sobre pi. Entonces ese W se va con S y con S. Y entonces ahora simplemente saco estos términos. BM sobre pi bueno, ellos lo que hicieron en este caso, pero se puede hacer y de igual forma. Este término, que es igual a este término, lo sumaron. Entonces, S más S va a dar 2 veces BM sobre W, que es esto, más este término que está acá. Exactamente igual. Entonces ahora se van los W y quedaría 2 por BM sobre pi, más ese pi, se va con ese pi y quedaría más BC. Entonces sería 2 veces el voltaje máximo sobre pi más BC. Entonces si tú divides 2 entre pi en la calculadora, pi vale 3.1416, sería 2 entre eso, da 0.636 por el voltaje máximo más la componente de offset de DC que tú tengas. En este caso, esta gráfica está en Piston 0, es decir, que no tiene componente offset, por lo tanto este término daría 0. Y nos queda entonces lo que nos daba aquí el resultado, del que el voltaje en DC para una onda rectificada completa sería igual a 0.636 del voltaje máximo. Y de una onda rectificada en media onda sería la mitad, que sería 0.318. Entonces, por último, vamos a ver ahora el voltaje eficaz o voltaje RMS. Entonces, el voltaje RMS significa el voltaje constante que al aplicarse sobre una determinada resistencia óhmica produciría los mismos efectos caloríficos que dicho voltaje variable. De este modo se establece una relación entre cualquier tipo de voltaje variable y el voltaje continuo que simplifica los cálculos con esta última. Básicamente yo tengo una onda alterna y la aplico a una resistencia, esa resistencia se va a calentar y yo quiero saber si yo reemplazara esa fuente alterna por una fuente de DC, ¿qué fuente de DC me va a causar ese mismo calor en la resistencia? Entonces, eso es el voltaje de RMS. Tú tienes una onda alterna y el voltaje RMS de esa onda alterna te dice cuál sería la fuente de DC que causaría el mismo efecto calorífico en la resistencia. Entonces, esto es muy importante ya que este es el valor que los tester miden. Es decir, cuando tú tienes una onda senoidal y digamos que su voltaje de pico, por decir algo, es 150 voltios. Si el tester te mide 107, 108, 110 voltios, el tester te está midiendo es el voltaje RMS, que es más bajito. Es decir, no te está midiendo el voltaje pico, porque ese voltaje pico no siempre le llega a la carga. Entonces, el voltaje RMS sería el voltaje que te mide el tester. Y al tú utilizar el voltaje RMS, ya tú pudieras reemplazar en esta fuente por una fuente DC y hacer los cálculos, como por ejemplo que la corriente va a ser igual al voltaje de esa fuente en RMS dividido sobre la resistencia. Y ya pudiera hacer los cálculos como si fuera un circuito de DC. Entonces, matemáticamente se calcula como su nombre lo indica, es decir, su nombre, que son siglas en inglés, son R, M y S. Entonces, como sabemos el inglés va de atrás para adelante, lo primero que se hace es, esto significa root mean square. Es decir, primero se hace el square, se hace el cuadrado de los valores, luego se hace el mean, que sería el media, es decir, el promedio, y luego se le saca la raíz. Es decir, que yo tengo esta onda que está acá. Entonces, cuando calculábamos el promedio, simplemente era sumar cada valor directamente, y después que lo sumaba, dividirlo entre todos los valores para calcular el promedio. En este caso, para calcular el voltaje RMS es cada valor de la onda,
le voy a sacar el cuadrado. Digamos que si esto vale 10 voltios, el voltaje pico, el voltaje máximo. Entonces aquí vale 1, 2, 3, 4. Entonces cada uno sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6, más 10 al cuadrado. Es decir, cada valor se le saca el cuadrado. Después, que sería esto, tengo la función. Entonces lo primero que se le hace es que se le pone el cuadrado. Después que le saco el cuadrado, entonces le saco el min, que le saco el promedio. ¿Y qué es el promedio? Sumar todos los valores, es decir, todos esos cuadrados los voy a sumar durante un periodo. Y después que lo sumo durante ese periodo, entonces lo divido entre el periodo. Entonces sería la integral de 0 al periodo. Eso me va a sumar todos los valores. Y luego lo voy a dividir entre la cantidad de valores que tomé, que sería el periodo. Entonces primero saqué el cuadrado, después saqué el promedio de todos esos valores cuadrados. Y finalmente le saco el root, que sería la raíz cuadrada, que es esto que está acá. Bien, entonces eso básicamente es el voltaje RMS. Es decir, ellos no se complicaron, sino que usaron su propia sigla. Root, mean, square. Saco los cuadrados de cada valor, le saco el promedio y después le saco la raíz cuadrada. Entonces, si aquí tenemos la expresión matemática de la onda, que era esta que estaba acá, voltaje máximo por el seno de WT más phi más el offset en DC. En este caso, para hacer esta demostración matemática, vamos a tomar exactamente esta onda que está aquí dibujada. Entonces, en este caso, no tengo un offset de DC, es decir, que esa componente de DC va a dar 0. No tengo un desfase, es decir, que el pi va a dar 0. Y en este caso, W igual a 2pi por F. 2pi por F. Y F igual a 1 sobre el periodo, que sería igual 2pi sobre el periodo. Y en este caso vemos que la onda empieza aquí y termina acá. El periodo son 2pi. Es decir, que W va a dar 1 y por eso ese W se sustituyó por 1 y quedó simplemente seno de t. Entonces esta va a ser mi expresión matemática, que sería el voltaje máximo por el seno de la función en función del tiempo. Y a esa ecuación la voy a reemplazar acá como BT y le voy a aplicar el cuadrado de sus valores, el promedio sacando el integral y luego la raíz cuadrada. Y vamos a ver qué valor da el voltaje RMS de una onda senoidal. Entonces aquí tenemos la ecuación, tenemos la expresión matemática de la onda que vamos a evaluar y simplemente sustituimos. Entonces, lo primero es esta raíz cuadrada, la paso para este lado. Entonces sería el cuadrado en este caso. Y nos queda 1 sobre el periodo, la integral, lo mismo que teníamos. Y ahora simplemente voy a sustituir la función del tiempo. BT, que BT es esto que está acá. Sería voltaje máximo por seno de T. Voltaje máximo al cuadrado por seno al cuadrado del tiempo. Entonces, esto es una constante que puede salir de la integral. Y nos quedaría la integral de seno cuadrado de T. Pero no hay una igualdad si no tenemos el resultado en tablas de cómo se hace la integral del seno al cuadrado. Sí sabemos lo que es la integral del seno, la integral del coseno, pero no la del seno al cuadrado. Sin embargo, sí tenemos identidades trigonométricas. Y hay una identidad trigonométrica que dice que el seno cuadrado de t es igual a 1 medio menos 1 medio coseno de 2 veces el ángulo. El ángulo en este caso sería t, sería coseno de 2t. Entonces el m cuadrado ya salió de la integral. Reemplazamos el seno al cuadrado por esa igualdad trigonométrica. Y ya aquí sí estaba muy sencillo porque sería la integral de dos términos, que sería la integral del primero, menos la integral del segundo, haciendo las evaluaciones de 0 a 2pi. Entonces dividimos eso en dos integrales. Y aquí tengo la integral de 0 a 2pi. El 1 medio sale, sería de t. Ya sabemos que esa integral va a dar t. Menos el 1 medio sale de la integral de 0 a 2pi, coseno de 2t. Entonces tenemos aquí coseno de 2t, como vimos en el ejemplo anterior. Para hacer la integral porque la integral de teta se sabe cuál es, pero la integral de 2 teta no. O sea, hay que hacer un cambio de variable de 2 teta, o de 2t en este caso, por un solo ángulo. Entonces digo que 2t es igual a z, saco derivada en ambos lados y nos queda que 2 de t es igual a de z. Y ahora aquí sustituyo 2t va a ser z y dt va a ser de z sobre 2. Y aquí tengo coseno de 2t es coseno de z, dt es igual a de z sobre 2. Ese 2
sale de integral, así que va a dar un cuarto aquí afuera. Entonces, ya en siguiente slide voy a copiar exactamente esta fórmula para continuar. Aquí la tengo. Este medio sale aquí y va a dar un cuarto. Y ya, reemplazo. Bm al cuadrado sobre 2pi, integral de un medio de esto va a dar t. Esto va a dar t, la integral de dt. Evaluándolo de 0 a 2pi, menos un cuarto de un medio por un medio. La integral del coseno, que sería el seno. Entonces, después que tengo el seno de z, ¿cuánto vale z? Habíamos dicho que z era igual a 2t. Y listo. Y ahora se evalúa de 0 a 2pi igualmente. Entonces aquí voy a reemplazar el t por 2pi menos el t con el 0. Y aquí igual el t con 2pi menos el t con el 0. Entonces tenemos este término se queda igual. Un medio por t que vale 2pi, reemplaza 2pi. Menos esto evaluado con 0. 0 por lo que se va a dar 0, entonces se elimina. Nada más quedó la evaluación con 2pi. Ahora en esta parte que estoy acá. Seno de 2t sería 2pi. 2pi por 2 sería 4pi. 2pi es dar una vuelta, 4pi es dar dos vueltas, es decir que sería 0. Entonces el seno de 0, en este caso sería 0. Y aquí tengo igual, seno de 2 por 0, al reemplazar el 0 con el t. Igual seno de 0 va a dar 0, entonces aquí tengo esto dio 0 y esto dio 0. Y eso multiplicado por un cuarto, todo eso va a dar 0. Y aquí ese 2 se fue con ese 2 y nos quedó simplemente pi. Entonces nos quedó bm al cuadrado sobre 2pi multiplicado por pi. Ese pi se va con ese y nos va a quedar bm al cuadrado sobre 2. Y lo que me interesa calcular es el RMS. Entonces este cuadrado lo paso para la derecha y pasa ahora como raíz cuadrada. Al sacar raíz cuadrada, se elimina el cuadrado de bm aquí y la raíz cuadrada queda en 2. Entonces nos queda que el voltaje RMS es igual al voltaje máximo sobre 2. Eso es algo muy importante, que sería un valor más o menos como por acá. Si yo divido 1 sobre raíz de 2 es 1.41, entonces 1 sobre 1.41, eso da 0.7, déjame borrarlo. 1 sobre raíz de 2, eso da 0.707, que eso sería lo mismo que, si lo llevo a porcentaje, sería el 70.7%. Es decir que el voltaje RMS sería más o menos por aquí arriba, sería siempre el 70%, bueno, del voltaje máximo. Pero la forma que uno siempre se recuerda es que el voltaje RMS es igual al voltaje máximo entre raíz de 2. Por lo tanto, si tú mides con el tester en la onda AC y te da 110 voltios, ese voltaje AC es RMS. Por lo tanto, para tú calcular el voltaje pico o voltaje máximo sería multiplicar, porque aquí tú tendrías este valor. Aquí vale 110. Y ahora yo quiero calcular cuánto vale el voltaje máximo. Entonces esta raíz de 2 pasa para acá multiplicando y sería 110 multiplicado por raíz de 2. Raíz de 2 es 1.41, es decir que va a dar mayor a 110. Y eso va a dar aproximadamente 155 voltios. Que sería el voltaje pico o voltaje máximo de la onda AC, que sería este valor que está acá. Así que aunque el tester me mida 110 voltios, ese es un voltaje RMS que es igual al voltaje pico entre raíz de 2. O dicho de otra forma, es aproximadamente el 70% del voltaje máximo. Bien, bueno, esto era lo mismo que le estaba diciendo acá. Que el voltaje RMS es aproximadamente el 70.7% del voltaje máximo. Y listo. Con esto ya finalizamos. Entonces, de modo resumen, tenemos una onda alterna. Esa onda alterna tiene varias características. Primero es su periodo, que es el tiempo que dura en completarse un ciclo. Esto es tiempo. Esto es voltaje. Entonces eso sería el periodo. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces estoy dividiendo un segundo entre
el tiempo pequeñito que dura cada ciclo. Entonces, estoy viendo básicamente cuántos ciclos se repiten durante un segundo. Entonces, 60 Hz quiere decir que la onda se repite 60 veces durante un segundo. Otra característica importante de la onda sería este voltaje que está acá, que sería su voltaje máximo. Bien, o su voltaje pico. Otro voltaje sería del valor máximo al valor mínimo, que sería su voltaje pico a pico. Lo otro que vimos fue el voltaje promedio, que ya sabemos que el voltaje promedio en una onda completa senoidal sería 0. Pero si fuera de una onda rectificada, de onda completa, ya el voltaje promedio no es 0, sino que es 0.636 del voltaje máximo. Este sería el voltaje máximo, que sería el voltaje pico. Y por último, el voltaje RMS. Ya sabemos que el voltaje RMS es igual al voltaje pico o voltaje máximo dividido sobre raíz de 2. Y que este es el voltaje que más se utiliza porque es el voltaje que me mide los multímetros, los testers, cuando mido con el tester, que es calculando cuál sería la fuente de DC equivalente que me causaría el mismo efecto calorífico en una resistencia, para así poder utilizar las ecuaciones de corriente directa, como por ejemplo de que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y listo. Eso era todo lo que le quería explicar en esta presentación corta, a modo de recordatorio sobre unas ondas senoidales. Muchas gracias.